Necesario pasar por Samaria. Solamente vamos a leer ese versículo y vamos a dialogar en esta mañana. Uno más. Uno más. Diga conmigo, uno más. La verdad es que este pasaje, el capítulo 4, está requete, pero que requete, ya estoy como now. Pero requete predicado, ¿verdad que sí? El capítulo 4 narra la historia de la mujer samaritana, pero siempre hay algo que sacarle a la palabra. Qué bueno eso, ¿no? Que este libro no se agota, que las Sagradas Escrituras es un libro inspirador, es un libro que cuando tú te metes en él, tú puedes extraer una y otra y otra. Yo no sé cuántos años usted tiene de estar leyendo este libro, pero yo tengo años de estar leyendo este libro. Tengo más de 20 años de estar leyendo este libro. Oye, ¿pero qué es esto? Y no saqué cálculos, pero tengo más de 20 años de estar leyendo este libro y sigo aprendiendo. Sigo sorprendiéndome. Sigue Dios iluminándome. Sigue Dios hablando a mi vida, hablando a mi corazón. Y en este momento, el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana, pero Jesucristo, quiero enfocarme en la persona de Jesús. Jesús estaba en el apogeo de su ministerio. Estaba predicando las Sagradas Escrituras y estaba moviéndose de un lugar a otro. Y Jesús salió de Judea y se dirigía a Galilea, pero en el momento en que Jesús estaba caminando, dice la Biblia, que le era necesario pasar por Samaria. Entonces me pongo a pensar que cuando Jesús estaba predicando, Jesús no se enfocaba solamente en las multitudes. Jesús estaba tan intencionado en ganarlos a todos. Recuerda que la samaritana no era del grupo de los socialmente aceptables. Era una mujer de Samaria. Samaria de por sí eran considerados los bastardos de aquel tiempo, ¿verdad? Judíos bastardos, porque samaritanos eran judíos, pero que se habían mezclado con otras naciones. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo judío, los puros, en teoría, miraba a los samaritanos como bastardos. Entonces, no se codiaban, no se relacionaban judíos con samaritanos, porque no se llevaban bien por conceptos culturales y religiosos. El punto aquí es que, aún así, Jesús, siendo judío, dice que le fue necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le fue necesario. Vamos, dígalo fuerte, le fue necesario pasar por Samaria. Y hay tres cosas que yo quiero señalar de este pasaje, de este versículo que acabamos de leer, que yo quiero que usted ponga atención. Tres cosas en este solo y único versículo. Dice, y le fue necesario pasar por Samaria. En primer lugar, quiero hacer referencia al artículo le. Diga conmigo, le. No, Jesús dijo ahí, la palabra dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. En otras palabras, Jesús podía haber mandado a sus discípulos. Jesús podía haberle dicho a sus discípulos, vayan a Samaria a hacerme esta y otra tarea. Pero la Biblia dice que a Jesús le fue necesario. En otras palabras, este artículo le está diciendo que es un asunto personal. Diga conmigo, asunto personal. ¿Tú sabes por qué es importante resaltar que es un asunto personal? Porque cuando escuchamos la frase uno más, entonces nosotros pensamos que el que tiene que hacer la tarea puede ser el que está al lado, a tu izquierda, a tu derecha. Pero la Biblia dice que a Jesús le pareció necesario pasar por Samaria. Es decir, que el interesado principal,
El que tenía interés inicialmente no eran sus discípulos, no era Pedro, Juan y Jacobo, ni ninguno de los discípulos. El que tenía el interés era Jesucristo. Lo que te dice a ti, amado mío, que la visión del uno más, o el proyecto, el programa o la estrategia uno más, como sea que tú lo quieras llamar, debe empezar en tu corazón. Si no empieza en tu corazón, no te vas a mover. A Jesús le pareció necesario, y como le pareció necesario, Jesús se levantó y se movió. Si a ti no te parece necesario, si tú no te enamoras, si tú no abrazas, si tú no te embarazas de la estrategia uno más, tú nunca te vas a mover. ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? Jesús le pareció necesario. ¿Cuántas veces nosotros nos parece hacer una cosa y entonces queremos involucrar a otros a hacerla? Si te pareció a ti, ¿por qué no lo haces tú? Si te pareció a ti, si lo sentiste en tu corazón tú, si fuiste movido tú, ¿por qué no lo haces tú? Tú puedes contagiar a otros, pero a veces es más fácil decirle a otro, ve y hazlo, que hacerlo nosotros mismos. La visión del uno más no es para el que está a tu lado, es para ti. Diga conmigo, es para mí. Es para mí. Debe nacer en mi corazón. Esto no va a progresar, esto no se va a lograr hasta que la iglesia no abrace la visión. Esto no se va a lograr hasta que tú no internalices el anhelo, el deseo de que uno más se añada al reino de los cielos. A Jesús le pareció, a Jesús le fue necesario, a Jesús le fue necesario. Y yo pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos está siendo necesario cumplir la voluntad de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos está siendo necesario unirnos a la estrategia uno más? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos abrazado este sentir en nuestro corazón? Era un asunto personal. Me gusta verlo de esta manera porque cuando se convierte en un asunto personal, entonces nosotros no le delegamos esta función a nadie más. Hay cosas que solamente tú puedes hacer. Hay cosas que Dios te consignó a ti hacerlas. Hay cosas que Dios te delegó a ti hacerlas. Y esto de la misión, el Señor nos lo delegó a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te demanda a ti y me demanda a mí el que podamos añadir uno más al reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos encarnando esa visión en nuestros corazones? Dice la Biblia que a Jesús le pareció, le fue necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, era un asunto personal. La visión es un asunto personal. La visión es la visión de la iglesia, pero tiene que convertirse en un asunto personal para cada uno de nosotros. Para que cuando salgamos de esta casa, de estas cuatro paredes, empecemos a trabajar en aquello que Dios nos está demandando. Si yo lo escucho aquí como el eslogan, somos uno, o como el eslogan, uno más, uno más, uno más, pero yo salgo de allí y yo no me llevé esa frase en mi corazón, si yo no internalicé eso en mi corazón, lo que va a pasar es que nada va a pasar. Voy a vivir la vida, voy a vivir mi diario como si no hubiera pasado y voy a volver a otro culto más y va a ser igual. Tengo que convertir la visión en un asunto personal. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Tengo que hacer lo mío, tengo que apropiarme de esto. Entonces, la segunda palabra que identifico en este pasaje es que dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y la segunda palabra es necesario. Diga conmigo, necesario.
El que lee esta palabra dice, piensa que como él tenía que ir de Judea a Galilea, Jesús estaba obligado a pasar por Samaria porque Samaria estaba entre los dos pueblos. En teoría, sí estaba entre los dos pueblos, pero no era una obligación pasar por Samaria. Es más, los judíos evitaban cruzar la ciudad de Samaria y rodeaban, podían irse por la costa o podían irse por la parte de atrás, pero menos pasar por Samaria. Pero a Jesús le interesó, le fue necesario. ¿Sabe por qué? Porque estaba interesado genuinamente en la misión. Cierto, Samaria era el camino más corto, pero no era obligación que Jesús pasara por ahí. Pero la Biblia declara que a él le fue necesario. ¿Por qué? Porque tenía que cruzar una ciudad. No, porque tenía a alguien allí. ¿Están conmigo? Y voy avanzando rapidito porque quiero mostrarles algo al final de este pasaje. El hombre pasó porque tenía un interés genuino en las almas, un interés genuino en las vidas que se estaban perdiendo. Tenía un interés genuino en ir a buscar lo que se había perdido. Y aunque su enfoque inicial eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, su plan era para todo el mundo. ¿Están conmigo? El plan de salvación es para todos. Y Jesús estaba dando destellos, indicios. Pero Jesús fue a Samaria porque Jesús tenía allí un personaje que él tenía que despertar, que tenía que activar, que tenía que darle el mensaje al cual tenía que revelársele. Allí estaba esa mujer que no tiene nombre, que no se le conoce por un nombre específico, que solamente se le describe en las Sagradas Escrituras como la samaritana. Pero Dios tenía un plan con ella. La cosa es que, amados míos, muchas veces Dios tiene planes y nosotros desconocemos esos planes. Pero cuando estamos conectados al cielo, cuando estamos alineados a la voz del cielo, nosotros sabemos que habrá lugares en que nos será necesario entrar, aunque socialmente hablando no sea aceptable, o aunque socialmente hablando eso pueda representar una mancha para nuestra reputación. Habrá lugares donde Dios te va a introducir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene a alguien allí esperando que reciba el mensaje que tú y yo estamos preparando para traer. Aleluya. Yo vengo a esta casa, me preparo, me entreno, pero voy a ir a los lugares que Dios me quiere enviar. Sentarnos aquí está bueno, pero este es un lugar de entrenamiento, este es un lugar de empoderamiento, este es un lugar de capacitación, pero la tarea está afuera. La gente se está perdiendo y a alguien le tiene que interesar esto. Yo digo, a alguien le tiene que interesar esto. A alguien le tiene que importar que el mundo se está perdiendo. A alguien tiene que interesarle que tu familia se está perdiendo. A alguien tiene que interesarle que tus vecinos, tus amigos, tus conocidos se están perdiendo. A alguien tiene que interesarle y ese alguien eres tú y soy yo. Por eso a Jesús le fue necesario, le era necesario porque estaba interesado genuinamente en la salvación de la humanidad. La pregunta es, ¿cuán interesado estás tú? Puedes preguntarle al que tienes a tu izquierda, a tu derecha, ¿te interesa la salvación de las almas? Pregúntale, ¿te interesa la salvación del perdido? ¿Realmente estás interesado en que alguien se salve? Jesús estaba interesado en que la samaritana se salvara y por eso le fue necesario pasar por Samaria. El tercer término que yo identifico en este pasaje está allí mismo. Dice, y le era necesario pasar. Diga conmigo, pasar. Tú sabes, cuando yo leí este pasaje, profeta, me ponía a pensar en cuando pasa un huracán, un tornado por una ciudad. ¿Tú lo has visto? ¿Cómo queda esa ciudad? Devastada, destruida. Y cuando nosotros miramos las escenas, miramos
el escenario decimos, wow, aquí pasó algo fuerte. Aquí pasó algo demasiado poderoso. Mira cómo causó, cómo levantó casa, cómo derribó edificios. O sea, me ponía a pensar en los efectos que puede producir en la vida de alguien que Jesús pase. Esta mujer no tenía ninguna esperanza para ella. La Biblia describe que 5 maridos había tenido y el que tenía tampoco era de ella. Me gustó ver en la serie de The Chosen este escenario, muy bueno. La mujer samaritana. Esta mujer no tenía esperanza, era mal vista delante de los hombres de la sociedad. Ella ni siquiera podía codearse con las mujeres de su época. No la querían los hombres sino para ultrajarla, para abusarla, para hacer uso de su cuerpo a su deseo. Pero, o sea que no era ni querida por los hombres y tampoco por las mujeres. Esta mujer andaba sola, ni su familia la quería. Pero Jesucristo, aleluya, Jesucristo le era necesario pasar por Samaria porque había una persona que le necesitaba. Yo no sé si esto te conmueve, pero tal vez esa samaritana era yo. Y Jesús deseó pasar por mi casa, por mi hogar, por mi familia, porque le era necesario pasar por mi vida y transformar mi vida. A Jesús le pareció necesario pasar por tu casa, por el camino en el que tú estabas, porque Él sabía que algo tenía que pasar en tu vida. Cuando pienso en el tornado, pienso en devastación, pienso en destrucción. Pero cuando pienso en la persona de Jesucristo, bien dice el canto, cuando Jesús pasa, algo pasa. Cuando Jesús pasa, algo pasa. Es imposible que Jesús pase por tu vida y tú sigas siendo la misma o el mismo. Es imposible. Es que Jesús le es necesario pasar por alguna casa. Pero la forma en que Jesús va a pasar, Marielis, es a través de ti. Tú eres el vaso, tú eres el Jesús que va a pasar por la vida de alguien. ¿Me están siguiendo? Si nosotros nos quedamos estáticos, Jesús no va a llegar al perdido. Pero el día que tú te pares y tú te muevas y te parezca a ti necesario moverte hasta Samaria, tal vez encuentres una samaritana que esté esperando el despertar. Aleluya. Jesús pasó por Samaria. Pero más bien me atrevo a decir, pasó por una samaritana. Es como cuando decimos que la escuela pasó por ti o tú pasaste por la escuela. Hay diferencia entre una cosa y la otra. Jesús estaba entre las multitudes y lo agolpaban, dice la Biblia, lo agolpaban, lo empujaban, lo azareaban, porque entre multitud tú sabes que está ese movimiento. Pero aquella mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? La Biblia dice que la mujer ni siquiera lo tocó a él, tocó el borde de su manto. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque no es lo mismo que toquen a Jesús, que lo empujen, que pongas tu mano sobre él, hasta que no es lo mismo que lo toques verdaderamente. No es lo mismo que Jesús camine por aquí y no es lo mismo que Jesús camine dentro de ti. Cambia la historia. Y la Biblia dice que a él le fue necesario pasar por Samaria. Pero ese pasar no fue anónimo. Ese pasar no fue un pasar desapercibido. No vaya a pensar usted eso. Jesús era como un tornado, pero un tornado bueno. Un tornado que traía vida, un tornado que traía transformación, un tornado que traía restauración. Ojalá, amado mío, nosotros entendiéramos que Jesucristo es eso para la vida de todos los que habitan esta tierra. Jesús debe ser un tornado que transforme el llanto en sonrisa, la muerte en vida,
la tristeza en alegría, aleluya. Jesús debe ser un tornado que haga la diferencia a donde nosotros lleguemos. Y la Biblia dice que esta mujer, mire lo que dice la palabra, tuvieron un diálogo extenso. Y Jesús le cambió la historia a esta mujer. Me gusta que le cambió la historia. Solo porque Jesús pasó. Solo porque Jesús salió de su rutina. Salió tal vez de su ruta. Él tenía un plan, un proyecto. Primero tenía que trabajar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús salió de su rutina y dijo dentro de sí: tengo que pasar por Samaria. Tal vez los discípulos no entendían, es más, ni siquiera se quisieron quedar con él, se fueron a buscar pan. Pero Jesús sí estaba enfocado en la misión. Iglesia, es tiempo de que salgamos de nuestra rutina, que salgamos de nuestros planes, de nuestros proyectos rutinarios, y que tomes un tiempo para pasar por Samaria. Samaria representa el lugar de la perdición. Samaria representa el lugar donde habitan los que están sin Cristo. Samaria representa el lugar en donde no hay salvación, en donde hay oscuridad, en donde hay tiniebla. Es necesario que Jesús pase por Samaria. Es necesario que Cordero vaya a los lugares en donde está la gente que necesita alimento, en donde está la gente que necesita pan, en donde está la gente que necesita salvación, en donde está la gente que necesita liberación. Pero para eso tienes que estar dispuesto a salir de tu rutina. Para eso tienes que estar dispuesto a salir de la aprobación humana y religiosa. Para eso tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo que te dice: hay alguien en Samaria. Es necesario pasar por Samaria. Porque cuando tú piensas en la visión uno más, tú estás pensando en un número. Estás pensando en añadir a uno más al reino de los cielos. Pero Jesús lo ve mucho más grande. Jesús lo ve mucho más allá. Y quisiera que me ponga usted atención a lo que estoy diciendo. Tú estás pensando: estoy añadiendo a uno, pero Jesús está pensando en todas las cosas que están detrás de ese uno. Voy a bajarme y voy a traer tengo hoy dinámicas. Quiero 2 personas. Dos personas, por favor. Ven, Carmelo. Ponte detrás de él. De espalda contra espalda. ¿Qué pueden ver ahí? Ese es uno más. Uno más. Cuando yo pienso en la visión uno más, estoy pensando en este concepto. Uno más para el reino. Uno más para el cielo. Uno más para Jesús. Es tu pensamiento y es el mío. Uno más. Pero esto que tú ves como uno más es mucho más que uno más. ¿Me están siguiendo? Es mucho más, porque dentro de él, dentro de este uno, está el ADN más impregnado era la palabra que quería decir. Dentro de este uno, lleva por dentro este ADN con el signo más. Es decir, voy a decirlo en otras palabras. Tú puedes estar pensando: es uno, es Rubén el que se está añadiendo al reino de los cielos, pero dentro de Rubén hay una semilla de multiplicación que tú no puedes ver. Dentro de Rubén hay una semilla de multiplicación que tal vez tú y yo no estamos mirando, pero que el cielo sí ha visto.
Y Dios te está diciendo, trae a uno. Y tú estás pensando, pero es que el uno es algo muy poco, uno nada más. Pero ese uno, tú no sabes lo que trae consigo. El ser humano fue hecho con la semilla de multiplicación dentro. La Biblia dice que cuando Dios puso a Adán y a Eva, le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, dentro de Adán y de Eva estaba la semilla de la multiplicación. Y cuando tú piensas en eso, tú solamente te alineas al concepto biológico o natural. Pero eso no es solamente en eso. La semilla de la multiplicación es integral dentro de nosotros. Abraza y abarca todas las áreas de nuestra vida. Amado mío y amada mía, tú y yo no fuimos creados para ser pocos o para ser escasos. Dios nos hizo para multiplicarnos, para crecer, para avanzar. Es la semilla, es el ADN. Tú ves uno, pero el Señor no está viendo uno. El Señor está viendo lo que depositó dentro de ese uno. ¿No me lo crees? Jesús fue por uno. Fue a Samaria por una. Fue a Samaria por una sola nada más. Solamente Jesús habló con la samaritana. ¿Y por qué Samaria cambió? ¿Por qué Samaria fue transformado? Porque ese uno traía la multiplicación dentro. Esa samaritana representaba toda una ciudad. Dios mío. Uno solo de ellos. Jesús sabía que no iba a vivir mucho tiempo entre nosotros. Así que Jesús empezó a despertar un corazón. Un corazón con un ADN diferente. Un corazón con el ADN de la multiplicación. Un corazón con el ADN. Mira que yo me ponía, era tan cómico que me daba risa. Y yo decía, este signo de más, solamente tú lo tienes que girar así. Tal vez esto parece tonto para ti, pero la multiplicación lleva implícita la suma. Tú no puedes multiplicar si no hay un número. Si tú multiplicas sobre 0, ¿qué te da? Pero si tú multiplicas a partir del 1, tú vas a ver. Significa que no es tonto añadir 1, porque el 1 es la base para que se dé la multiplicación. No sé si me estoy explicando. El añadir 1 puede ser para ti poco, pero tú no sabes lo que tú estás despertando en ese 1. Piensa en Ananías. Ananías, Dios le dice: ve allá, porque tengo uno que me es útil. Ananías fue por 1. ¿Ustedes se acuerdan de ese 1? ¿Cómo se llama ese 1? Saulo. Y ese 1 era 1 en número, pero dentro de él estaba el ADN de la multiplicación. Es decir, iglesia, no se trata de buscar a uno cualquiera. Se trata de ir por ese 1 que Dios te guíe. Se trata de ir por ese 1 que tenga implícito el ADN del cielo, el ADN de la multiplicación. Tal vez Jesucristo nada más llegó a trabajar con 12 personas, pero de forma intencional. A Jesús lo perseguían las multitudes, pero Jesús fue por Pedro. Y Pedro en un sermón, ¿qué trajo? 3,000. En un sermón trajo 4,000, porque dentro de Pedro estaba el ADN de la multiplicación. Amado, tal vez usted sienta uno más, pastora, uno más, pero ese uno más puede ser la multitud que estamos anhelando que sea salva para el reino de los cielos. Solo tienes que moverte. Solo tienes que disponer, ir a Samaria. Si Jesús hubiera ido por los panes a los cuales fueron los discípulos, la samaritana nunca hubiese tenido un encuentro con Jesús. Y Samaria no hubiera tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Pero hay unos que el hambre les puede más, que la humanidad le puede más. Usted me está siguiendo con lo que estoy diciendo, ¿no? Ay, pero es que estoy cansado. Ay, pero que tengo esto. Ay, pero que tengo lo otro.
Y esa humanidad es la que nos tiene así. Es la humanidad nuestra que nos domina, que nos controla. Porque el sueño, porque el cansancio, porque la pereza, porque lo que sea que esté pasando dentro de ti, que te impide ir a Samaria, es lo que ha hecho que este mundo, Panamá, nuestra nación, nuestra comunidad, nuestro sector siga igual. Cuando vinieron los discípulos le dijeron, pero maestro, come. ¿Cómo voy a comer? Yo tengo una comida que ustedes no conocen, no sabéis. Si nosotros miráramos la vida como la miraba Jesús, Jesús decía, no tengo mucho tiempo, y usted tampoco ni yo. Yo no sé por qué nosotros creemos que tenemos más tiempo que Jesús. Jesús decía, no tengo mucho tiempo, tengo que aprovechar el tiempo que tengo en esta tierra para cumplir la misión, para despertar algunos corazones. Para despertar algunos corazones con ADN de multiplicación. No sé si alguien está escuchando lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Tal vez Dios te tiene para este tiempo. Tal vez tú no llegues a las multitudes que otros llegarán, pero tal vez llegues al uno que va a las multitudes. Pero esas multitudes nunca recibirán a ese uno si primero tú no vas. Si tú no vas a Samaria, si tú no vas a Samaria, esa multitud no llegará. Alguien tiene que levantarse a despertar el corazón de uno. No anheles las multitudes, anhela el uno. Yo no sé si tú eres de los que, mira, tú puedes ser de los de la multitud, porque Dios me puede estar usando a mí para despertar el corazón de uno que tenga el ADN de la multiplicación. Yo no sé quién quiere ser tú, el que añada uno o el que añada multitudes, pero decide pasar por Samaria. A Samaria no solamente fue Jesús, sino que fue la samaritana también. Jesús llegó al uno, pero el uno fue a las multitudes. Si la samaritana se hubiera quedado con el mensaje, solamente ella hubiese sido beneficiada. ¿Están conmigo aquí? Pero ella no quiso quedarse con el mensaje. Ella dijo, yo tengo que decirle a alguien más. Yo tengo que decirle a alguien más. Vengan, 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 vengan a ver, quizás este sea el Mesías. Alguien me contó todo lo que yo he vivido, vengan a ver. Cuando tú has sido impactada por la vida de Jesús, cuando Jesús pasa por tu vida, tú necesitas hacérselo saber a alguien. Cuando pasa un tornado por una ciudad, de una vez aparecen las imágenes para decir cómo devastó X lugar. ¿Por qué no aparecen las imágenes de lo que hizo Jesús en tu vida cuando llegó a ti? ¿Por qué no elevas a las redes sociales y le haces público el trabajo que Dios hizo cuando se apareció en tu vida? Es más fácil hablar de otras cosas, pero es necesario que alguien pase por Samaria. Es necesario que alguien pase por Samaria. Hay gente que divide y hay gente que resta, pero tú puedes ser de los que suman y de los que multiplican. Tú eliges. Samaria sigue allí. Samaria sigue allí. ¿Vas a ir por panes y por peces? ¿O vas a sacrificarte un poquito más y vas a ir allá a donde hay personas con real necesidad? Samaria sigue allí. Necesitamos uno más. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Yo quiero hacer una oración. Párate ahí. Párate aquí. Yo quiero que ustedes sepan que tanto la multiplicación como la suma añaden al reino de Dios. Yo no sé
Yo quiero hacer un acto profético en este momento y una declaración que tú vas a hacer a conciencia. Entiendo yo que todos los que estamos en esta casa hemos recibido la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que en esta hora tú elijas si tú quieres ser de los que van por uno más o si tú quieres ser de los que atraen multitudes. Yo no sé, ninguna de las dos tan mal. Ponte de pie, Carmelo. Si estás cansado, dime, hacemos relevo. Ninguno de los dos está mal, quiero dejarlo claro. Los dos bendicen y añaden al reino. Pero yo quiero que tú hagas un acto profético en este momento y que tú decidas de qué grupo tú quieres ser. De los que atraen a uno o de los que atraen multitudes al reino de Dios. Ninguno de los dos está mal. Los dos requieren trabajo. Pero conforme a tu fe, así quiero que te muevas en este momento. Quiero que los que van por uno más, los que quieren activar la unción que había en Jesús, la unción de atraer a esos unos que llevan dentro de sí el ADN de la multiplicación, o si quieren ser como aquella mujer samaritana que Dios despertó para atraer multitudes, o como aquel Pedro o como aquel Pablo que Dios despertó para atraer multitudes. Yo quiero que ustedes se pongan en esta dirección y que se pongan aquí a rodear a cada uno de estos niños según la fe. Por favor, pasen inmediatamente. Escoja el grupo que usted prefiere. Si usted quiere ser de los que atraen multitudes o de los que traen y activan la unción del uno más. Rápido, hermano, pase por favor, en el nombre de Jesús.